Bendecido día, hermanitas. Doy gloria a Dios por este día tan hermoso. Y doy más gloria a Dios por este mensaje que me ha dado mi Señor. Primeramente para disfrutarlo yo y ahora para compartirlo a ustedes, hermanitas. Como título este tema tiene, yo le puse, nunca dejes desprotegida a tu familia. Así le puse, hermanitas. Y está hermosísimo. Bueno, vamos a comenzar, hermanitas. En el tema pasado, en el tema anterior, vimos que David y sus 600 hombres iban en la retaguardia con el rey Aquís. Y los príncipes de los filisteos le dicen a Aquís, a este rey, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Esto como referencia está en Primera de Samuel capítulo 29, versículo 4. Y bueno, en el versículo 11 dice, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Recordemos, hermanitas, que en Jezreel estaban acampando los israelitas. Estaba acampando ahí el pueblo de Dios. Ahora sí vamos a lo que es el tema. El tema 20, hermanitas. Y pues realmente, ay, hermanas, es una delicia. Es una delicia este mensaje. Nunca debemos dejar desprotegidos a nuestra familia, hermanitas. De verdad, hermanitas, la única manera que puede estar protegida nuestra familia es estar en la presencia de Dios. No hay otra manera, hermanas. No hay un plan B, hermanas. No lo hay, no lo existe. Solamente estando en la presencia de Dios, en las cosas de Dios, hermanitas, es una manera de que nuestra familia está protegida. No olvidemos esto, hermanitas hermosas. Vamos a lo que es el tema. Vamos a Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres, ¿cuántos hombres? 600 hombres. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Hermanitas, de acuerdo al libro de Samuel, el rey de Aquís de Gat, de la ciudad de Gat, ahí donde pertenecía el filisteo Goliat, en Gat, el rey de Aquís, de esta ciudad de Gat, le ofreció a David ese lugar, Siclag. Se le ofreció como un refugio para ocultarse de la gran persecución del rey Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl estaba persiguiendo a David, hermanitas? ¿Se acuerdan que David se involucra entre los filisteos? ¿Se acuerdan que llega con el rey Aquís? Y Aquís le dice, no te preocupes, David, yo te ofrezco Siclag como refugio. Ve ahí, refúgiate ahí, para que ya no te siga persiguiendo Saúl. Bueno, el rey ni estaba enterado que lo estaban persiguiendo a David. Aquís no, quizás no estaba enterado de que lo estaban persiguiendo, pero le da ese lugar, hermanas, para que se refugie, para que habite ahí, porque David se lo había pedido. Le había dicho que le diera un lugar para que él habitara, y le dio ese lugar, Siclag. Pues resulta, hermanitas, ¿a dónde estaba David? Yo pregunto. Sí, el rey Aquís le dio ese lugar, Siclag, para que se refugiara, para que se ocultara.
Pero no solo David, hermanas. David estaba con 600 hombres y esos 600 hombres ya tenían una familia grande. Más bien ya tenía su familia cada quien. 600 familias refugiadas en Ziklag. Y no solamente las 600 familias, hermanitas, sino que también estaban las dos mujeres de David. Pero resulta que, ¿qué, hermanas? ¿A dónde estaba? ¿A dónde estaba David con sus 600 hombres? David había salido con sus 600 hombres a pelear. David estaba involucrado entre los filisteos. David estaba en la retaguardia con el rey Aquís. Acuérdense, hermanas, que Aquís, el rey Aquís, le había dicho a David: ahora tú serás responsable de mi vida. Ahora tú me vas a cuidar mis espaldas, que no me pase nada. Y eso va a ser por siempre, ¿eh? Entonces David había salió de ese lugar, de ese refugio. David salió con sus 600 hombres de Ziklag. ¿Y quién se quedó en ese lugar? Las 600 familias y las dos mujeres de David. Más, ¿qué pasa, hermanitas? Cuando los príncipes de los filisteos le dicen al rey Aquís: despide a este hombre, despídelo para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey Aquís? Lo despide. De alguna manera le dice: vete en paz, porque mira, a los príncipes de los filisteos, pues les desagrada tu presencia aquí. Entonces vete tranquilo, ándale. Ahí, hermanas, yo vi la misericordia de Dios. Le está abriendo esa puerta a Dios, a David. Escápate como gacela, David, escápate. No te involucres con los filisteos. No te va a ir bien. Pero ¿qué hace David, hermanas? Dice la escritura en el versículo 11, primera de Samuel capítulo 29, versículo 11, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanas? Que al tercer día, David y sus hombres van a Ziklag, donde se encontraban sus familias. ¿Y qué creen que pasó, hermanitas? Mientras estaba la ausencia de estos hombres y David, ¿qué pasó con las familias? ¿Qué pasó con las dos mujeres de David? Pues llegan los de Amalek, invaden tanto el Negev como Ziklag y los habían desolado. Les prendieron fuego a ese lugar. Prendieron fuego. Imagínense llegar David al tercer día con sus 600 hombres y encontrar ese lugar, Ziklag, prendido en fuego. Ya no había familia, ya no había niños, ya no había esposas, ya no había nadie, ya no había ganado, ya no había nada. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso, hermanitas? La palabra de Dios dice que el ladrón no viene, y si viene solamente es para matar, robar y destruir. A eso vino. David dejó desprotegido. David y sus 600 hombres dejaron desprotegidas a las familias, hermanas. Entonces llega el ladrón y viene a robar. ¿Qué robó? La paz de David. Robó la paz de los 600 hombres y robó las familias y las dos mujeres de David. A eso vino a destruir Ziklag, el refugio donde estaban las familias, y vino a robar las familias. No los mataron, no los mataron, se los llevaron cautivos. Por eso es que yo le puse este tema, hermanas: nunca dejemos desprotegidas a nuestra familia, hermanitas. Nunca, hermanitas, nunca, hermanitas, nunca. Estaba David en el mundo,
en lugar de que estuvieran las cosas de Dios, hermanitas. Cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, Dios nos respalda, Dios cuida de los nuestros. Pero David no estaba en las cosas de Dios. David estaba en las cosas del mundo. Porque el rey Aquís era del mundo, él no era de Dios. El rey Aquís iba a pelear con los filisteos, era del lado de los filisteos, estaba del lado de los filisteos. Porque el rey Aquís era de Gat. Entonces, hermanitas, David estaba involucrado en el mundo. Acuérdense que 1 año, 4 meses estuvo David involucrado ahí, revuelto con los filisteos, donde no se acordó ni de hacer un salmo, hermanas, para nuestro Señor. Por eso estaba siguiendo al rey Aquís. Por eso ya le decía a él, mi Señor, yo soy tu siervo, yo te sirvo a ti. Entonces, hermanitas, fíjense lo que pasa. En el versículo 2, primera de Samuel capítulo 30, versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. La ciudad estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas iban siendo llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Claro, eso es lo que pasa, hermanas. Cuando vemos que nuestra familia está sufriendo, cuando vemos que el lugar donde los dejamos ya no hay nada, quedan cenizas, por supuesto que lloraron, que les faltaron las fuerzas, que se quebrantaron. El versículo 5 dice, las 2 mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Ahí no perdonaron a nadie, hermanas. Se llevaron a todos. Dice el versículo 6, y David se angustió mucho. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí, hermanitas, en esta angustia donde le entró a David, en ese quebrantamiento por haber perdido a sus 2 mujeres, y dolor y quebrantamiento porque las familias de los 600 hombres estaban tomados, hermanitas, y también por el miedo que el pueblo, o sea, los 600 hombres querían apedrear a David. David, mira lo que está pasando. Todo por seguirte a ti, David. Todo por estar contigo. Hemos dejado desprotegida a nuestras familias. Mira lo que ha sucedido. Tú eres el culpable. Sí, hermanas. ¿Y era culpable David? Sí, era culpable David, hermanas. Sí, era culpable. ¿Por qué? Por andar revuelto en el mundo. Nosotros, ¿dónde estamos, hermanas? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? Porque si estamos en las cosas del mundo, hermanitas, estamos dejando a nuestra familia sin protección, porque no estamos orando por ellos, porque no estamos invocando a nuestro Dios para que cuide de ellos, sino que estamos siguiendo a alguien más. Ahora fíjense, hermanitas, cuando David se quebranta por lo de su familia y las demás familias y se angustia porque dice, aquí me van a apedrear y voy a morir. Y si no morí porque me estuvo persiguiendo Saúl, ahora sí que hoy sí me van a matar porque pues están de por medio estas familias. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora sí invoca a Dios.
Ahora sí David busca a Dios. Ahora sí David se vuelve a Dios y David se fortalece en Jehová Dios. Y cuando se fortalece, fíjense, ahí viene ya ahí viene la bendición, hermanas. El versículo 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Acuérdense que el efod, hermanitas, era un pectoral que se ponían los sacerdotes. Y en el pectoral tenía las 12 piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. Y en los hombres también tenían piedras. Entonces, el que acercara a Abiatar el efod es porque es como si se acercara a Dios, vaya. ¿Por qué, hermanitas? Porque David iba a consultar a Dios. Iba a consultar, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, cuando las piedras que estaban en el pectoral, que estaban en el efod, las piedras tenían que tener un brillo. Después de que consultara a David, ahora sí era como la presencia de Dios el efod, era como consultar David a Dios. Las piedras resplandecían, tenían un resplandor y era como si Dios dijera, sí David o no David. Entonces fíjense que dice el versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y fíjense cómo le responde Dios. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios le está respondiendo. Ahí sí, hermanas, ya David dejó de ser siervo del rey Aquís y consulta a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque ya había visto perdido a esas 600 familias y a su propia familia. Las vio perdidas. Se las robó el enemigo. Ahí es donde consulta a Jehová. ¿Y qué hace después David? Cuando le dice Dios, sí, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Le está dando una confianza, una seguridad, el poder, si ustedes quieren, o no sé cómo decirlo, le está dando el luz verde, sigue, avanza. Lo vas a lograr porque yo te lo digo, David. Y entonces es cuando agarra fuerzas David. Y en el versículo 9 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hermanitas, cuando Dios te da luz verde, sigue adelante. Yo te doy el paso. Yo te abro la puerta. Yo voy delante de ti. Yo estoy contigo. Y eso fue lo que pasó con David. Pero más esos 600 hombres que iban con David, hermanitas, 200 quedaron cansados. No pudieron seguir. Entonces continuó David con solo 400 hombres. Y en ese camino, en ese caminar, encuentran a un hombre egipcio. Se lo traen a David, le ofrecen pan, el hombre comió y bebió, el hombre agarra fuerzas, también le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Esto dice en el versículo 12. Y después de que comió, volvió en él su espíritu.
en este hombre. Este hombre, ya cuando ya tuvo las fuerzas de hablar, de caminar, David le pregunta, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Versículo 13. Y respondió el joven egipcio y dijo, yo soy siervo de un amalecita, de uno de los que atacaron a, a la familia, hermanita. Él era uno de ellos, de los que atacaron Siclag. Y dijo, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Ya no pudo seguir, lo dejaron, lo abandonaron. Pero ¿ustedes creen que esto fue casualidad? Claro que no, hermanas. Dios ya tenía preparado todo. Dios le dijo a David, ve, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces Dios ya tenía preparado a este siervo de los amalecitas. A él yo lo escojo para que él te los entregue, él ponga en tus manos a los amalecitas. A él, por medio de él los vas a encontrar. Entonces, hermanitas, este hombre egipcio, siervo de los amalecitas, le dice a David, ¿dónde los iba a encontrar? Pero el egipcio, siervo de los amalecitas, le dice, pero prométeme que no me vas, que no me vas a matar. Júrame que si yo te digo dónde están, júrame que no me vas a matar, ni me vas a entregar en las manos de mi amo. Júramelo, por favor, David. Y sí, David juró y se lo prometió y se lo cumplió a este hombre. Entonces, este hombre, siervo de los amalecitas, guía a David y a estos 400 hombres hacia ese lugar donde se encontraban los amalecitas. ¿Y cómo los encontraron? Los encontraron comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Entonces, ya estaban muy ebrios, yo creo. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente. 2 días peleando, luchando. David, sus 400 hombres, porque acuérdense que 200 quedaron atrás porque estaban cansados, ya no pudieron avanzar. David y 400 hombres pelean contra los amalecitas y dice la escritura que no dejaron a ni uno vivo. Dice, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. ¿No? ¿Sí? Huyeron 400, hermanitas. Huyeron 400. Sí, no acabaron con todos. No acabaron con todos. Huyeron 400, montados en camello y huyeron. Entonces, hermanitas, Dios libró todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo liberó David a sus 2 mujeres. Y liberó, hermanitas, niños, esposas de los otros hombres. Y bueno, se llevaron hasta animales. Tomaron todo. Tomaron el botín de alguna manera a las familias y se fueron. Y cuando llega David hacia esos 200 hombres que se quedaron, hermanitas, porque ya no pudieron avanzar, llega David y los saluda con mucha paz. No se enojó con ellos, como diciéndole, oigan, ¿por qué ustedes se quedaron atrás y no nos acompañaron a pelear? No, dice la escritura que David llega con ellos y los saluda con paz. Entonces, los 400 hombres que pelearon con David, que ayudaron a David a pelear con los amalecitas, ellos sí se enojaron. Entonces ellos sí le preguntan, los 400 le preguntan a los 200 que se quedaron, ¿por qué no fueron con nosotros?
Pero bueno, por no haber ido con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado a los amalecitas. Nada más les vamos a dar su mujer y sus hijos, pero no les vamos a dar nada de lo que recuperamos. Llámese alimento, llámese animales, nada les vamos a dar, solamente les vamos a dar a su familia y punto. Pero ¿qué dice David en el versículo 23, hermanitas? Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. Después de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, después de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién dará la razón a este caso? Porque igual parte ha de ser del que desciende a la batalla, del que queda con el bagaje. Les ha de tocar igual parte. Desde aquel día, dice el versículo 25, en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Hermanitas, aquí David dijo, no, espérense. Si 200 no pelearon y 400 sí, aquí partes iguales. Aquí se les va a dar del botín a los que no pelearon y a los que sí pelearon. Porque Dios nos ha guardado. Porque Dios ha entregado en nuestras manos a estos merodeadores que vinieron contra nosotros. Dios lo hizo. Entonces, si Dios fue bueno con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a hacer de la misma manera con los que no pelearon? Desde ahí, hermanitas, en adelante, fue esto por ley y ordenanza en Israel. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanitas? Bueno, pues aún del mismo botín, hermanitas, don David envió también, fíjense a quién envió, versículo 27 al 31. También envió parte del botín. Dice, a los que estaban en Betel, en Ramot del Gebed, en Jatir, en Aroer, en Sibmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Otac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Ahí mandó también botín, hermanita. Hermanas, ese es el corazón de Dios. Porque Dios es muy generoso, hermanas. Y el corazón de David es muy generoso, hermanas. Sí tuvo su desliz, podría decir. Sí tuvo pecado, vaya. Sí estuvo involucrado en el mundo. Pero tiene un corazón, David, muy generoso, hermanas. Entonces, esto lo llevó a David, que el botín que había tomado de los amalecitas, porque los amalecitas habían robado todo esto de David, hermanas, de David y los 600 hombres, o sea, robaron las familias, robaron un gran botín. Lo recupera David y los 400 hombres, pero gracias a Dios, ahí sí, hermanas, ahí sí Dios los respaldó y les devolvió todo, les devolvió todo. No faltó ni una mujer, no faltó ni un hijo, no faltó nada, hermanas. Todo lo recuperaron, pero ahí sí, porque Dios los respaldó. Entonces, hermanitas, si queremos que Dios nos respalde, hermanas, dejémonos guiar por Dios y no sigamos en el mundo, porque estamos exponiendo hasta nuestra propia familia, hermanas. Recuerden que Dios nos puso como reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos que estar orando por nuestra familia, no tenemos que estar involucrados en las cosas del mundo, hermanitas hermosas. Vamos a seguir conociendo más de David, hermanas. Vamos a seguir conociendo. Hasta aquí nos quedamos, hermanitas. Que tengan un lindo y bendecido día.